Me encontraba haciendo backtesting de este día en la sesión del viernes 6 de febrero y les voy a explicar de dónde nace esta compra, ¿vale? Es un patrón que bastante conocemos dentro de este canal. Sin embargo, voy a darme el favor y el permiso de repetir este día, porque si solamente les muestro la información con lo que tenemos acá, punto número uno. La entrada se ubica justo en este nivel. No está tocando el BWAT, no está tocando las bandas. Entonces, Ángel, si tus puntos de entrada en la mayoría de las veces son en las bandas del BWAT o en el mismo BWAT, ¿por qué la entrada está allí? Primera pregunta que hay que resolver. Segunda pregunta, con el perfil así, en este punto del día, tú podrías pensar, oh, bueno, aquí tenemos un retroceso al Value Area Low y el precio subió. Pero no, recuerda que esta es una imagen del perfil de volumen del día y que te muestra el perfil de volumen. Solo el resultado de las órdenes distribuidas. Sin embargo, tú necesitas ver el perfil de volumen hasta ese momento para entender qué fue lo que interpreté. Finalmente, el CVD siempre fue alcista. CVD siempre fue alcista. Entonces, vamos a repetir este día para poder explicarte mejor qué fue lo que observé y contemplé en este setup súper sencillito, porque ya lo hemos abarcado dentro del canal. Voy aquí a reducir la velocidad siempre que usen el Market Replay de su plataforma de ATAS, cuyos enlaces están en la descripción para que lo puedan descargar. De hecho, sugiero que se registren para que puedan hacer este tipo de backtesting y forward testing con operativas bastante dinámicas. ¿Qué es lo que vemos? Primero, siempre que se ubiquen en algún día que quieran backtestear, ¿dónde está el CVD? El CVD es el activador. El CVD nos muestra quién está agrediendo. ¿Quién está tomando la iniciativa? ¿Compradores o vendedores? Segundo, ¿el precio está dentro del área de valor del perfil de volumen o por fuera del área de valor del perfil de volumen? Tercero, ¿el precio está en el área premium del BWAT o en el área de descuento del BWAT respecto a su promedio? Con esas tres preguntas tienes tres datos importantes. Y acuérdate, cada pregunta alineada a un indicador o a una herramienta. Estos no son indicadores de precio, son indicadores de volumen, de órdenes, del mismo flujo. ¿De acuerdo? Así que vamos a adentrarnos un poquito en los setups. Cuando inicia la sesión, lo que nosotros vemos es un intento del precio de involucrarse nuevamente con el área de valor. Sin embargo, miren lo que está pasando. Fíjense, aprecien lo que está pasando con el Value Area High. Todavía no estamos al inicio de la sesión como tal porque estoy en UTC-4 y para esta fecha la hora de Nueva York es UTC-5, ¿ok? Entonces, si queremos corregir eso, venimos acá para que ustedes tengan una mejor referencia. Le damos a aplicar. Ahí está. Avanzamos un poquito más. De hecho, voy a reiniciar este día, ¿ok? Ok, con el reinicio aún no se actualizan las horas, así que vamos a apagar el reproductor y lo vamos a volver a encender, sobre todo para que no se pierdan en la lectura, ¿de acuerdo? Volvemos a encender el reproductor, ya nos aparece con UTC-5 y esto es importante porque si no conoces los horarios de verano y de invierno de Nueva York, puede que te confundas. Entonces aquí le damos OK, habilitamos el día y quiero que presten atención a lo que intenta hacer el precio justo después de la apertura, ¿ok? Listo, volvemos aquí al escenario, vamos a adelantar. Miren lo que intenta hacer el precio. Intenta ingresar nuevamente al área de valor, pero no encuentra volumen o no se desarrolla, no se construye valor. Tenemos un rechazo del área de valor hacia la parte superior. El precio vuelve nuevamente hacia donde estuvo previamente construyendo volumen. ¿Qué tenemos en el CVD? Ligera iniciativa compradora, ¿eh? Pero ¿qué pasa si yo sigo avanzando un poco más? Tenemos ruptura de máximo. Eso en estructura es una señal alcista, pero aquí los nodos todavía no construyen valor. Seguimos avanzando, vemos que el precio sube y que toda el área de valor se desplaza hacia la parte superior. Pero aquí es importante que tú tengas algo en consideración. El Value Area High, ¿cuál era? Estaba por aquí. Se acaba de desplazar, voy a trazar otra línea, se acaba de desplazar hasta esta zona. ¿eh? Y la mayor concentración de órdenes se está dando alrededor del POC o en el mismo POC. Si yo sigo avanzando, no sin antes ver el CVD, me voy a dar cuenta que este es un movimiento real ocasionado por compradores activos. El VWAT, mejor dicho, se está quebrando al alza. Si yo sigo avanzando, veo cómo el punto de control se empieza a desplazar cada vez más hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que esta zona es una zona potencial de reacción. Acuérdate que en videos anteriores, por si este es el primer episodio que miras, te lo repito,
Las referencias antiguas de valor son claves para establecer zonas o puntos de entrada. Entonces lo que yo hago es, establezco una entrada Order en un placed. nodo de alto volumen dentro de esa zona donde previamente el valor se desplazó. Coloco el stop loss debajo de este mínimo debido a que si este mínimo se rompe, el precio llegaría al VWAP y el take profit en la quinta desviación o en una desviación como referencia del día anterior. Order placed. Cierro mi panel operativo y empiezo a reproducir. Y espero, fíjate cómo tenemos un retorno al POC. Retorno del POC, perdón, retorno del precio al POC, el POC cruzado con las bandas. Order Vamos a ver filled. aquí, se activa nuestra orden. Pareciera que nos va a tocar el stop loss, sin embargo, el POC se vuelve a desplazar hacia la parte inferior, señalándolos que está existiendo un incremento en el volumen, un incremento en los acuerdos de negociación. Ahora lo único que tenemos que hacer es dejar que el precio desarrolle. ¿Por qué? Porque el área de valor está creciendo hacia la parte superior. Seguimos avanzando, esperamos, sean pacientes. Es normal que el precio tienda a reaccionar en sus propias bandas, pero no muevan el stop loss. Dejen que el precio permita que ustedes se enteren de si están en lo cierto. Fíjense cómo el value area high, el value area low, perdón, va desplazándose hacia la parte superior y para mí esto es importantísimo porque si el value area low se desplaza y alcanza mi stop loss, que inicialmente está en un mínimo dentro del área de valor, para mí esto es clave. Porque puedo tener la seguridad de que es menos probable de que el precio lo vaya a alcanzar. Sigo esperando y tenemos un desplazamiento alcista. ¿Pero por qué? Fíjense que este es el desplazamiento alcista resultado de la agresión que está existiendo en el CVD, que esto es importantísimo porque cuando tú ya tienes una orden colocada a mercado, ver el CVD es imperativo. Tienes que ver el CVD porque si tú ves la agresión y ves que el precio avanza, todo bien, pero si tú ves la agresión y ves que el precio no avanza, ahí podrías incluso ponerte en break-even Order placed. y proteger tu orden. Vamos a ver qué sigue pasando a lo largo de la sesión. Continuamos teniendo un movimiento alcista. Cuando tú ves que el POC y el Value Area High se cruzan, puedes tomar la decisión de pronto de cerrar tu posición de manera Order placed. anticipada. Esperamos un poco más. Order cancelled. Listo. Entonces, fíjate que esta es una entrada en donde podemos estudiar el desplazamiento del área de valor hacia la parte superior, podemos estudiar cómo el POC se cruza con las primeras bandas del VWAP y podemos estudiar también cómo tener marcada una referencia de valor anterior es importante, es clave para establecer una zona de entrada, sobre todo cuando la agresión está en una única dirección. Como lo podemos ver en el COBD, la agresión solo está en una única dirección. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienes una nueva fórmula operativa. Recuerda que esta fórmula solo se aplica, este proceso de entrada, este proceso de análisis solo se aplica cuando todos estos factores o cuando tu gráfico, cuando tu sesión operativa se presentan, ¿ok? Cuando todos estos parámetros están allí para que los puedas analizar y se alinean para que tomes una decisión. Dentro de esta lista de reproducción y dentro de todos los episodios que estoy compartiendo con ustedes van a encontrar diferentes escenarios y sobre todo una lectura limpia que les va a permitir a ustedes desarrollar esa capacidad de alerta para que sepan diferenciar los escenarios y saber qué herramienta utilizar o qué clase o tipo de interpretación utilizar, ¿de acuerdo? Espero que esta información les haya servido. Suscríbanse, dejen su like, comenten y compártanlo con alguien que consideren que lo necesita. Mi nombre es Ángel Casapilla y nos vemos en un siguiente video.